Amigas, amigos, audiencia, durante la paralización del país por el paro, Quito siguió funcionando con toda su eficiencia y eficacia. Nunca nos faltó la recolección de basura, el cuerpo de bomberos listo, la policía metropolitana haciéndose cargo del tránsito, del que podía obviamente moverse, el agua potable fundamentalmente y como siempre dando ejemplo. La empresa de agua potable, alcantarillado y saneamiento, dando ejemplo. Y de esto vamos a hablar con el subgerente general de la empresa, el ingeniero Jaime Garzón, porque además estamos a portas del verano y hay que en esta estación tener cuidado, especialmente con los desbordes a que a veces tenemos los quiteños en el uso de este vital líquido. Y señor ingeniero Jaime Garzón, Jaime, le doy una cordial bienvenida y un gracias por aceptar la invitación. Un saludo cordial, Marcelo, de parte de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento. Estamos a sus órdenes. Bueno, antes de entrar en materia, porque como acabo de decirle, es la proximidad del verano, estamos en julio ya, julio, agosto, mediados de septiembre tendremos sol, tendremos calor y necesidades adicionales de agua potable. Quiero preguntarle cómo fue que ustedes multiplicaron sus esfuerzos para mantener libres de atentados las fuentes hídricas de Quito, sus conexiones y su sistema. Bueno, la empresa de agua potable siempre preocupada por abastecer adecuadamente del servicio de líquido vital a la población. Una vez que se presentaron los hechos de conocimiento general, nos hemos preocupado por mejorar las seguridades de nuestras diferentes instalaciones. Estamos hablando de las captaciones en las diferentes fuentes de abastecimiento de la ciudad y de las 23 plantas de tratamiento de agua potable que tenemos a lo largo y ancho del Distrito Metropolitano de Quito, de tal manera de evitar que se puedan producir algún atentado contra ellas, ¿no es cierto? Y pues poder garantizar el servicio para la población. Como todo el mundo sabe, y usted también debe estar al tanto, los insurgentes, los rebeldes, envenenaron el agua potable de Ambato y se temía que algo similar, si no envenenamiento, pero por lo menos atentados, podía acontecer aquí en Quito. Ustedes, tengo entendido, tomaron inmediatamente contacto con Fuerzas Armadas, la Fuerza Pública, la Policía Nacional, la propia Policía Metropolitana. ¿En qué punto se hizo hincapié o se atendió especialmente ante ese riesgo, Jaime? Bueno, sí, efectivamente, el riesgo existía. Cuando nos enteramos de esto, que realmente es un crimen muy grave contra la población, nosotros reforzamos nuestras seguridades, hablamos tanto con la Policía Nacional, el Ejército y la Policía Metropolitana. Escogimos 10 lugares como críticos que debían ser reforzadas las seguridades. Estamos hablando de las plantas principales, la planta Bellavista, la planta Puengasí, El Troje, Paluguillo, Tesalia, y de los sistemas de captaciones y conducciones. Estamos hablando de las estaciones de bombeo del sistema Papayacta y las centrales hidroeléctricas El Carmen y Recuperadora, sitios que se fueron reforzando con Policía Nacional, con Policía Metropolitana y también con el Ejército Ecuatoriano. Quiero contarle una experiencia personal que aconteció en donde yo vivo, que es en Tumbaco, y en la calle, que es un cul-de-sac, una cuchara. Eh, Hubo uno de estos 17 días, Jaime Garzón, ingeniero, en que no entró el agua. Cuando el presidente de la Ciudadela hizo la revisión y el recorrido, encontró que 4 o 5, tal vez más, llaves que están expuestas hacia la calle habían sido cerradas deliberadamente. No sé en qué otros puntos de la ciudad hubo esto, pero le cuento esta experiencia personal mía. Sí, lamentablemente ese tipo de acciones sí se dieron en estos días, tanto en Tumbaco, como usted bien lo menciona, como en el sur de la ciudad, en el sector de Quitumbe.
donde los manifestantes fueron cerrando una por una las llaves de paso de las diferentes casas y claro, nosotros empezamos a recibir quejas de la falta de líquido vital. Cuando nos acercamos con nuestras cuadrillas a hacer una revisión por si acaso hay alguna rotura de tubería que impide el agua llegue hasta las casas, pues nos percatamos simplemente que era de abrir las llaves de paso. Esto lamentablemente es una estrategia que ellos tomaron para crear el caos y para, digamos, crear una sensación de inseguridad en la población. Claro, y a propósito, y extendiendo un poco la felicitación no solamente a la empresa de agua potable, sino al resto del municipio de Quito, empresa de obras públicas, saneamiento ambiental, el sistema educativo municipal, en fin, nunca se paralizaron. En este sentido, el alcalde, el cabildo, las autoridades tenían bastante trabajo manteniendo los servicios de la ciudad y hay que entender pues que ese es el papel de un alcalde, ese es el papel de un municipio, no es precisamente el de pendoneros, ¿no es cierto?, para salir a enfrentar haciendo de vanguardia de una agresión, no. El liderazgo del municipio hoy se hizo presente en el hecho, felizmente, de que ningún servicio se paralizó y todo estuvo suficiente y además eficiente, Jaime. Bueno, sí, efectivamente nosotros hemos estado pendientes las 24 horas del día de que ninguna de nuestras instalaciones se vea afectada. Hemos estado permanentemente pendientes de cualquier rumor, cualquier situación que pudiera poner en peligro, de cualquier movimiento extraño que nos pueda identificar una potencial agresión hacia nuestras instalaciones. Afortunadamente, ninguna de ellas fue atentada por los manifestantes. Lo que sí hemos sufrido tal vez es algunas rejillas de las rejillas transversales que se encuentran en los sumideros o en las calles, que fueron sacadas de su lugar natural y que fueron utilizadas para romper el asfalto, romper las veredas y obtener estos proyectiles que los manifestantes lanzaban a los policías. Eso por un lado, y por otro lado también las dificultades naturales que tuvimos en estos días para poder que nuestras cuadrillas lleguen a la atención de los requerimientos de nuestros clientes, donde se presentan fugas. Nuestras cuadrillas tuvieron dificultades de llegar a esos lugares, tuvieron que buscar caminos alternos, pero finalmente, de una u otra manera, llegamos a los sitios para poder atender las necesidades de la población. Si nos puede contar, antes de entrar en la materia que es de nuestra conversación, ingeniero Jaime Garzón, si nos puede contar cómo se organizó, cómo se diseñó la emergencia para transportar a los servidores que tienen que hacer el trabajo a domicilio, el trabajo en la ciudad propiamente dicha. ¿Cómo se solucionó eso si en cada cuadra había la amenaza de agresión, inclusive agresión física, Jaime Garzón? Bueno, se tomaron una serie de medidas dependiendo del tipo de trabajo de cada uno de los servidores. En el caso del personal administrativo, pues una parte del personal pasó a hacer teletrabajo, ¿no es cierto? Entonces, tranquilamente desde sus casas podían atender sus obligaciones. El personal operativo de las plantas de tratamiento, cambiamos el sistema de turnos que normalmente ellos tienen de 12 horas a sistemas de turno de 24 horas a fin de disminuir la cantidad de traslados que ellos tenían que realizar. En cuanto al personal de cuadrillas, el personal de técnicos, lamentablemente ellos sí, definitivamente tienen que seguir trabajando en forma regular, tomando las precauciones debidas para evitar confrontaciones con los manifestantes. Una preocupación que teníamos los quiteños, al menos los que estamos enterados de las fuentes hídricas de nuestra agua potable, era que, por ejemplo, Jaime, por ejemplo, el proyecto, no es proyecto, el sistema Papayacta se abastece de agua que viene de la Amazonía en el río Papayacta, el río Tumiguina, el Blanco, y claro, eso está fuera de la jurisdicción de Pichincha. ¿No tenían ustedes temor de que los cursos de agua de fuera de jurisdicción fuesen interrumpidos? Bueno, el sistema Papayacta tiene en realidad 15 fuentes de abastecimiento. Tal como usted lo menciona, estos ríos, el Papayacta, el Blanco Chico, el Tuminguina, pertenecen a la primera etapa del sistema Papayacta.
Tenemos también la segunda etapa, el sistema de Papallacta, que le llamamos optimización, que tienen los embalses Salvefacha, Mogotes, Sucos y varias captaciones superficiales secundarias. Nosotros reforzamos la seguridad de las principales fuentes de ese sistema. Evidentemente no se puede controlar todas las fuentes ni toda la línea de conducción. Sin embargo, si alguna de esas fuentes pudiera haber sido afectada, pues tenemos la alternativa de las otras fuentes con las cuales podemos dotar de agua a la ciudadanía. Inclusive tomemos en cuenta que el proyecto Chalpi también ya está en servicio y nos da 2.200 litros por segundo adicionales, que si hubiera sido necesario lo hubiéramos incorporado al servicio a la ciudad de Quito. Me perdonará usted y espero que no me llame como obsesivo, pero es un asunto que aún no acaba de cicatrizar bien la experiencia que tuvimos los ecuatorianos. Otro temor que teníamos es como, no sé si usted sepa, debe saberlo, Jaime, que se encontraron en varios sitios de la ciudad cercanos a los insurgentes potentes explosivos, dinamita, y teníamos el temor de que los pozos de revisión, por ejemplo, fuesen intervenidos con este tipo de agentes o de ataques. ¿Cómo iban a hacer ustedes ante semejante evento? Bueno, mucho dependería de dónde se pudo haber puesto un taco de dinamita, ¿no es cierto? Nuestra infraestructura es muy, muy grande, ¿no? Nuestra infraestructura es muy grande. Tenemos más de 100 captaciones, más de 300 kilómetros de línea de conducción, 7.500 kilómetros de línea de distribución, 370 tanques de almacenamiento y distribución, 23 plantas de tratamiento. Entonces, en cualquiera de esos sitios sí se puede haber puesto un artefacto explosivo. Dependería mucho de dónde éste se produzca para ver el efecto que causa en el abastecimiento de la ciudad de Quito, pero normalmente nuestros sistemas están interconectados entre sí. Es decir, si es que nos falta un poco de agua en el en la planta Bellavista, que viene del sistema Papallacta, podemos trasvasar agua desde la planta de Pangasí hacia la parte norte de la ciudad. Y entre el sistema Lamica y el sistema Pita también existen interconexiones. Existe también una línea que trae agua en sentido inverso desde Bellavista hacia Puengasí. Hay otra línea que conecta también el Placer con Puengasí. Es decir, tenemos algunas alternativas para darle resiliencia a nuestro sistema de abastecimiento a la ciudad de Quito. De esa manera, nosotros podemos compensar en función de dónde se produzca el evento adverso. Bueno, eso tiene un nombre, se llama previsión, planificación, diseño, factores por los cuales nuestra empresa de agua potable y alcantarillado es ya una celebridad en el plano mundial, no solamente ecuatoriano, latinoamericano, con una serie de premios, de galardones, y poniendo como ejemplo de cómo debiera funcionar una empresa pública. Esta es la verdad y nos contenta enormemente, ¿no? Felicitaciones a usted, al ingeniero Ton Ceballos, a todo el personal del agua potable y del municipio en general. Claro, estábamos tensos, nos pusimos a precaver también los ciudadanos y por lo menos de lo poco que me consta, me di cuenta que en los hogares que están bajo el dominio de mis ojos, de mi vista, la gente empezó a ahorrar agua, a tener cuidado de no desperdiciarla. No sé si este fenómeno se dio en toda la ciudad, lo cual sería muy bueno. Antes de entrar en materia del verano, mi apreciado Jaime. Bueno, en general el consumo dentro del Distrito Metropolitano de Quito ha sido normal. Tanto la oferta como la demanda ha sido absolutamente normal. Nosotros estamos proveyendo alrededor de 8 metros cúbicos por segundo al Distrito Metropolitano de Quito de las diferentes fuentes que le he mencionado, de los principales sistemas, Papallacta, La Mica, sistema de conducciones PITA orientales y sistema de conducciones occidentales sobre todo. Esas son las principales fuentes que nos dan a la ciudad de Quito 8 metros cúbicos por segundo, que es lo que normalmente se consume en el Distrito Metropolitano de Quito. Muy bien, vamos a entrar en materia, señor ingeniero Jaime Garzón. Verano, sol, aumenta la temperatura, a ello sumado que hay ya visiblemente, sensiblemente un cambio climático y las fuentes de agua empiezan de alguna manera, no sé en qué porcentaje, a reducirse, a declinar, inclusive por evaporación. ¿Se puede cuantificar eso para poder prever, Jaime?
Bueno, los principales sistemas de abastecimiento de la ciudad, que son el sistema La Micro Sur, el sistema Papayacta, tienen reservas estratégicas de agua, que son los embalses, el embalse Salvefacha, el embalse Mogotes, el embalse Sucos, el embalse La Mica, que juntos más o menos representan una cantidad de 50 millones de metros cúbicos, que son los que nos permiten salir en épocas de verano. Sin embargo, esos sistemas no abastecen a todo el Distrito Metropolitano de Quito. Existen otros sistemas más pequeños que sí sufren una merma en su caudal ofertado a la ciudad de Quito. Estamos hablando, por ejemplo, del proyecto Noroccidente, que significativamente baja casi hasta la mitad el caudal ofertado. Estamos hablando de 200 litros por segundo más o menos que normalmente está entregando ese sistema en épocas de invierno y se reduce casi a la mitad, a 100 litros por segundo en épocas de verano. Esto nos obliga a buscar a nosotros fuentes compensatorias para poder abastecer a ese sector de la ciudad y lo que tenemos es unos pozos que están ubicados en la parte noroccidental de la ciudad de Quito que los ponemos en funcionamiento para reemplazar esa agua que viene normalmente a gravedad. Eso y en otras parroquias también, sobre todo las parroquias noroccidentales, también sufren una disminución en las pequeñas fuentes que abastecen a esos sectores. Entonces es ahí cuando es muy importante que la ciudadanía sea consciente y haga un consumo responsable del agua potable. Bien, hablemos un poquito de futuros y por el efecto verano, calentamiento, etcétera, etcétera. Noroccidente, ahí tenemos Nanegal, Nanegalito, Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, los bancos, en fin. Y el noroccidente, hasta donde yo recuerdo o conozco, es una fuente más o menos abundante de sistemas hidrográficos. ¿Hay proyectos para esta zona, por favor? Sí, claro, existe proyectos, un proyecto fundamental para las parroquias noroccidentales es el proyecto Tandayapa. Es un proyecto que está en estudio en estos momentos y que permitirá, digamos, abastecer de una manera adecuada a todas esas parroquias del sector noroccidental de la ciudad de Quito. Nos alegra saber eso, ¿no? Eh, Nos pusimos algunos quiteños a curiosear redes sociales, informaciones, y por ejemplo, quien habla advirtió que no hay mucha diferencia entre el saneamiento, hay una relación de género a especie entre saneamiento y saneamiento ambiental. En el saneamiento, genéricamente considerado, todos los diccionarios, incluyendo los diccionarios técnicos, hablan del cuidado de las fuentes hidrográficas. Por eso es que el saneamiento también es saneamiento ambiental, de acuerdo a esta definición conceptual, Jaime. Ujú. Sí, bueno, nosotros tenemos un especial cuidado con nuestras fuentes hidrográficas, nuestras cuencas hidrográficas, que son, digamos, el sitio donde nosotros extraemos el líquido vital para la ciudadanía. Eh, Nuestros principales sistemas están dentro de eh, lugares que son protegidos. Estamos en parques nacionales, por ejemplo, el Parque Nacional Antisana, el Parque Nacional Cayambe-Coca, de donde viene el agua mayoritariamente para el Distrito Metropolitano de Quito. Además, tenemos el Fondo del Agua, el FONAG, que se encarga de la conservación de estos sitios para garantizar la oferta natural del agua hacia nuestra ciudadanía. Tenemos adquirido también algunas partes de los páramos para evitar el mal uso del suelo que podría degradar el páramo y disminuir la oferta del agua. Entonces, el FONAC también un fideicomiso que maneja proyectos en beneficio de las cuencas hidrográficas, que también ha sido reconocido a nivel nacional e internacional como una buena práctica para un servicio de agua potable como el nuestro. Usted me quitó la pregunta de la boca, literalmente, Jaime Garzón, señor ingeniero, al hablar de los páramos, los pajonales. La pregunta que le quiero hacer es, ¿qué porcentaje del abastecimiento de agua potable del Distrito Metropolitano, incluyendo sus parroquias, tanto urbanas como rurales, qué porcentaje tiene como fuente el páramo? Pues yo estaría hablando más o menos de un 90% del agua que viene a Quito viene de los páramos, ya sea de las estribaciones del volcán Antisana, como son el sistema Papayaca, el sistema La Mica Quito Sur,
o de los páramos del Cotopaxi, como es en el caso del Pita. De ahí viene la mayor parte del agua para nuestros ciudadanos. ¿Ha sido posible para nuestra empresa de agua potable y alcantarillado? Porque claro, estas son páramos que algunos están fuera de la jurisdicción de la provincia y de la ciudad. Y hay un avance peligroso, ¿no es cierto?, de la urbanización, un avance de la agricultura, un avance de los pastizales. ¿Tienen ustedes conexiones funcionales con las entidades del medio ambiente para precaver este peligro de largo plazo, Jaime Garzón? Bueno, como le comentaba hace un momento, la mayor parte de nuestras fuentes están en zonas protegidas, estamos en parques nacionales, como el Parque Nacional Cayambe-Coca o el Parque Nacional Antizana. Allí, en realidad, la afectación antrópica es mínima, ¿sí? Sin embargo, claro, en su momento, por ejemplo, el agua que venía de la Mica, las cuencas hidrográficas que abastecen a la laguna La Mica, estaban llenas en su momento de ganado ovino, ¿sí? Cuando nosotros nos hicimos cargo a través del FONAC de esas tierras, pues simplemente se eliminó ese ganado ovino y en ese momento y desde ahí en adelante se conserva de mejor manera ese pajonal. En cuanto al sistema Papayacta, también nosotros estamos en una reserva ecológica donde nosotros podemos cuidar de mejor manera la calidad y la cantidad del agua que provee ese sistema. Finalmente, Jaime, quisiera que usted recomiende la conducta, el comportamiento de los habitantes de Quito, de los quiteños, por la proximidad del verano. Bueno, en la ciudad de Quito, los habitantes consumimos alrededor de 200 litros por día por cada uno de los habitantes, mientras otras ciudades similares consumen alrededor de 150 litros por habitante por día. Es decir, tenemos un exceso de alrededor de 50 litros por habitante por día. Lo que se pide a la ciudadanía es que consumamos el agua lo justo y lo necesario, con conciencia ambiental y social. Con conciencia ambiental porque el agua viene de la naturaleza donde la extraemos y con conciencia social porque el agua que nosotros malgastamos otra persona la puede estar necesitando. Seamos conscientes entonces y consumamos lo justo y lo necesario, no desperdiciamos el agua muy necesaria para la vida. Muchas gracias, Jaime, que usted nos aclare conceptualmente. Usted es un técnico dedicado a eso toda su vida, que nos aclare que hay, más bien dicho, una literal identidad. Hay una ecuación entre saneamiento y ambiente. Eso es el concepto, más allá de cómo se llame una oficina o cómo se llame un instituto. Señor ingeniero Jaime Garzón, gracias por su comparecencia y muy claras sus recomendaciones, sus conceptos y sus experiencias. Gracias por aceptar esta conversación. Muchísimas gracias.